Buenas noches, este es el diácono Santiago Josado de la Iglesia San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos entonces a seguir con nuestras clases del Evangelio de San Mateo. Vamos a continuar con el capítulo 4. Pero como siempre, antes de empezar nuestra clase, vamos a hacer la oración para antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra clase sobre el Evangelio de San Mateo. Hoy es el capítulo 4, directo al desierto. Y este es un acontecimiento muy importante, ¿verdad? El que nos dice aquí este capítulo, ya que es algo que no solamente en este evangelio, sino en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este episodio es un episodio muy, muy importante en su vida. Quiero compartir con ustedes esta oración de Isaías que se encuentra en el capítulo 63, versículos del 7 al 19. No les voy a leer el texto de la Biblia, sino que lo dejaré para que ustedes lo lean por su cuenta. Lo que voy a hacer es leerles un resumen del texto para que tengan claro quién es el que va al desierto. Esta oración es una oración larga dedicada a Dios Padre, pidiéndole por la restauración de Israel. En los siguientes versículos, el profeta nos dice, y fue él su salvador. No fue un mensajero ni un ángel. Él mismo en persona los liberó. Más adelante, en el versículo 16, se nos dice, porque tú eres nuestro Padre. O sea que entre los versículos 10 al 14 nos dice que en el pasado Dios ha hecho muchas cosas grandes por nosotros. Específicamente en el versículo 14 nos dice que el Espíritu de Yahvé los llevó a descansar. Así guiaste a tu pueblo, nos dice ese versículo 14. Como vemos, durante toda la oración, el profeta repite una y otra vez que Dios es nuestro Redentor. Y en el versículo 17, Isaías le ruega a Dios que vuelva a Israel. En nuestra Biblia encontramos que todo está dividido de una manera artificial, en capítulos y versículos, ya que estas divisiones no se encuentran en los escritos originales. Los escritos están escritos en pergaminos de una manera continua. Un ejemplo de esto lo vemos en Isaías 64:1. Este versículo es parte de la oración. Sin embargo, se encuentra en un capítulo aparte. En este versículo, Isaías le suplica al Señor diciéndole, si dieras a conocer tu nombre a tus contrarios, las naciones temblarían en tu presencia. Esto fue lo que exactamente ocurrió a orillas del Jordán, ¿verdad? Cuando los cielos se abrieron, Dios Padre se manifestó. El Espíritu descendió y el Hijo ya estaba presente. En este momento se contestó la oración suplicante de Isaías.
Tenemos que visualizar este movimiento hacia el desierto en el contexto de la respuesta a la súplica de Isaías. Uno esperaría que Jesús iría a empezar a predicar y a llevar la palabra de Dios después de su bautismo. Sin embargo, en vez de haber pasado esto, lo llevaron al desierto. Dado que Mateo está basando todo su evangelio en todo lo que Dios le había revelado hasta el momento en el Antiguo Testamento, es por eso que tenemos que ir a estos escritos para encontrar la respuesta a la pregunta. ¿Y qué pregunta estamos hablando? La pregunta es, ¿por qué Jesús se va ahora al desierto? ¿Verdad? Si se acuerdan, cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, Dios lo envió al desierto por 40 años. Fue en el desierto en donde los israelitas tuvieron que probar que eran verdaderos hijos de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 22 al 23, leemos que Dios le está diciendo a Moisés lo que le tiene que decir al faraón. Lo que le dice es, tú entonces le dirás, esto dice Yahvé, Israel es mi hijo primogénito. Ya te dije, deja partir a mi hijo para que me rinda culto. Este pasaje es muy importante para entender la ida de Jesús al desierto. Israel es el primogénito de Dios y Dios actuó de una manera maravillosa al bautizar al pueblo de Israel en su paso por el Mar Rojo. El pueblo de Israel aprenderá en el desierto si hay una diferencia entre ser hijos de Dios, teóricamente hablando, y ser hijos de Dios de una manera práctica. Lo más importante no es la teoría, sino la práctica. No es lo mismo que yo declare que soy hijo de Dios, sino el poder probarlo. Esta es la función del desierto, ¿verdad? El poder sacar a uno de todas las distracciones que nos trae la vida y verdaderamente descubrir si en verdad somos hijos de Dios. Este es el meollo del asunto. Israel es hijo de Dios por elección, así como nosotros también somos hijos de Dios por elección. Ellos fueron a través de un bautismo, así como nosotros lo hemos sido a través del nuestro. Esto verdaderamente no prueba que seamos hijos de Dios, solamente prueba que Dios es caritativo y misericordioso. Cuando Israel está en el desierto, falla todas las pruebas que Dios le había dado. Una de estas pruebas o tentaciones va a salir a relucir cuando Jesús va al desierto. Veamos en el Salmo 95, en los versículos 7b al 11, donde el salmista está reflexionando sobre la experiencia de Israel en el desierto y nos dice, ojalá pudieran oír hoy su voz. No endurezcan sus corazones como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Fíjense, Masá y Meribá son el mismo lugar, que simbolizan prueba y discordia, ¿verdad? Y es allí en donde toda la comunidad de Israel se rebeló en contra de la voluntad de Dios. O sea, es un solo lugar, pero le dieron dos nombres. El nombre de prueba y de discordia, ¿verdad? Y sigue el Salmo diciendo, ahí me desafiaron sus padres y me tentaron. Aunque veían mis obras, 40 años me disgustó esa gente y yo dije, son un pueblo que siempre se escapa, que no han conocido mis caminos. Fíjense, si uno es un hijo de Dios, vas a aprender y a seguir los caminos de Dios. Entonces la voluntad de Dios será la que guíe nuestras vidas.
Esto lo hemos visto muy claramente en la vida de San José, como hemos hablado anteriormente en la clase, ¿verdad? Es por eso que a él se le llama un hombre justo. Y fíjense que al final del Salmo, Dios hace esta triste aseveración. Por eso en mi cólera juré, jamás entrarán en mi reposo. Por eso vemos que murió en el desierto toda esta generación que se opuso a la voluntad de Dios. Nunca entraron en la tierra prometida, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos este hecho en donde Dios tomó a su hijo primogénito Israel, lo sacó de Egipto, tuvo la experiencia de cruzar el Mar Rojo y se adentró en el desierto para probar si verdaderamente los israelitas podían vivir como hijos de Dios. Y desgraciadamente, Israel le falló a Dios por completo. Si ustedes se acuerdan de este pasaje, fue cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida y enviaron espías, ¿verdad? Entre esos espías estaba Josué y Caleb. Y cuando volvieron los espías, trajeron frutas grandísimas, trajeron cosas que esa tierra prometida producía, pero los 10 de los que fueron dijeron que ellos verdaderamente no creían que ellos podían conquistar eso, que ellos creían que esos habitantes eran tan grandes que ellos se sentían que eran saltamontes al lado de esa gente, ¿verdad? Y entonces los únicos dos que dijeron, sí, lo podemos conquistar porque Dios está con nosotros y Él es el que conquista, fue Caleb y Josué. Y como el pueblo se rebeló en Meribá, ¿verdad? Y en también, que es el mismo sitio, como dijimos, en Masá y en Meribá, entonces, pues Dios nos dijo, pues como no confían en mí, van a tener que volver al desierto y por 40 años, y hasta que toda esa generación perezca, excepto Caleb y Josué, que entraron a la tierra prometida, ¿verdad? O sea que ese es el contexto de este pasaje que hemos estado leyendo y estudiando del Salmo, ¿verdad? Ahora, demos un salto al futuro y vayamos al final del Evangelio, donde encontramos a la iglesia, quien había pasado por su bautismo de agua y fuego por el Espíritu Santo en Pentecostés. La iglesia fue llevada al desierto, que era el imperio romano. Ese era el desierto al que la iglesia fue. Estuvo en medio de todos los paganos y allí tuvieron que probar que podían vivir como hijos de Dios. Allí la iglesia tenía que probar que podía aprender los caminos de Dios y cumplir su voluntad en medio del mundo, para que este mundo se pudiera convertir. Es importante que podamos ver la relación que hay en estos temas del pasado y del futuro, que el Evangelio nos narra para que comprendamos los designios de Dios. Fíjense, hay un texto muy importante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, que nos habla de este tema del desierto. Allí se nos dice que llevaron a una mujer al desierto y que el demonio la siguió al desierto y trató de hacerle daño. Y esa mujer la describen como una mujer que tenía las 12 estrellas por corona y a sus pies estaba la luna, ¿verdad? Esa no es otra más que la Virgen María. Y la Virgen María, en el Apocalipsis, el dragón, que es el demonio, Satanás, estaba esperando que ella diera luz. ¿Para qué? Para llevarse y hacerle daño al niño. Pero sin embargo, Dios arrebató al niño y a ella la escondió, ¿verdad? Del dragón. Y cuando el dragón tiró por su boca un río de agua, la tierra se abrió y se tragó ese río, ¿verdad? Todo eso está en el capítulo 12 del Apocalipsis, y es que lo pueden leer, muy interesante. Eventualmente llegaremos a discutir el Apocalipsis, ¿verdad? Pero esa imagen de la mujer que se va al desierto a dar a luz y es seguida por el dragón, ¿verdad? Eso está en el Apocalipsis 12. Otra manera, otro pasaje que nos habla sobre el desierto. Pero ahora volvamos a Mateo, el capítulo 4, ¿verdad? Y veremos que este pasaje no es un texto pequeño dentro de un gran libro.
que nos habla de una experiencia vivida en el Nuevo Testamento. Este texto del capítulo 4 nos habla de una experiencia esencial que se expresa en toda la Biblia y es una experiencia necesaria en el mundo, que es ir al desierto, ¿verdad? Hablamos que al principio del capítulo 4 de Mateo se nos dice, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Por lo tanto, si es el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto, significa que para Jesús la voluntad de Dios es que Él vaya al desierto. Y la voluntad de Dios es lo más importante para Jesús, así como debe ser para nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, por lo tanto, el misterio de la redención, como lo vemos aquí, no es lo que esperaríamos, ¿verdad? ¿Por qué digo que no es lo que esperaríamos? Porque fíjense, en el capítulo 3, ¿qué pasó? El bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El, el, eh, la, la epifanía, la manifestación, ¿verdad? Del Padre, del Hijo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, todo eso, ¿verdad? Pues entonces uno esperaría que Jesús en una manera triunfal siguiera y empezar a evangelizar y empezar a convertir, empezar a establecer su reino, ¿verdad? Así como nosotros los seres humanos pensamos. Pero sin embargo, ¿qué? Al contrario de esto, el Espíritu lo llevó al desierto. Después de ese momento tan sublime del bautismo de él, de la manifestación de Dios Padre, que Dios Padre habló, que el Espíritu Santo vino y bajó en forma de paloma, ¡pum!, se lo llevan para el desierto, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿por qué Jesús tuvo que ir al desierto? Una pregunta lógica, ¿verdad? Por lo tanto, si se acuerdan del bautismo de Jesús, en el momento que él entró a las aguas, ¿qué pasó? Él se identificó con Israel. Y no solamente, no solamente se identificó con Israel, sino que él se convirtió en Israel. Él se identificó tanto con todos los pecados y los fracasos de Israel, sino también con su éxito y su vocación. En otras palabras, Jesús se identificó totalmente con Israel y tomó sobre su hombro a todos los habitantes, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, si sabemos que los israelitas se comportaron tan mal en el periodo que estuvieron en el desierto y no pudieron demostrar que eran hijos de Dios, entonces esto explica por qué Jesús tuvo que ir al desierto, para expiar todas las malas acciones que los israelitas habían cometido en el pasado. Si Jesús era el redentor, él tenía que reparar los pecados de Israel. Como recuerdan, les dije que durante el bautismo de Jesús, él se estaba arrepintiendo por Israel. En el desierto, Jesús confronta todos los obstáculos y tentaciones que los israelitas enfrentaron en el desierto durante su estancia, que fue de 40 años. La manera en que Jesús enfrentó las tentaciones en el desierto no es solamente una enseñanza para Israel, sino también para la iglesia, porque a los israelitas se les dijo claramente una y otra vez en el libro del Deuteronomio que ellos tenían que hacer la voluntad de Dios y para eso tenían su palabra. Esto es exactamente lo que Jesús va a proclamar en el desierto. Cuando estudiamos la experiencia de Jesús en el desierto, nos damos cuenta de la gran importancia que Jesús le daba al libro del Deuteronomio. Si para Jesús la respuesta a los obstáculos de la vida se encuentran en el libro del Deuteronomio, esto nos debe motivar a que nosotros estudiemos profundamente este libro del Antiguo Testamento. Si Jesús se identificó con Israel, entonces nos debemos de preguntar
¿Quién pone a prueba al Hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Quién es capaz de poner a prueba al Hijo de Dios? Fíjense, quiero darle el ejemplo de un piloto para poder entender esto, para poder contestar esta pregunta. Fíjense, un piloto está solicitando un trabajo en una aerolínea, por ejemplo. Lo primero que le van a pedir es que documentación de su escuela, el tipo de entrenamiento que recibió, ¿verdad? Luego lo pondrán a qué? A volar un avión pequeño, a ver si pasa esa prueba, para que entonces puedan dejar de pilotear un avión más grande y mucho más avanzado. La palabra del piloto no es suficiente, ¿verdad? Decir, yo soy un piloto. La primera vez que lo pongan a pilotear un avión, ¿qué van a hacer? Van a tener una persona que lo va a estar evaluando, haciéndole preguntas clave, viendo cuán buen piloto él es, ¿verdad? Y una vez que haya pasado todo este proceso, entonces le permitirán pilotear los aviones de la compañía. Esta persona no solamente mostró sus documentos académicos, sino que probó que podía hacer el trabajo que se le pedía y que había dicho que podía hacer, ¿verdad? Con esta imagen, ¿verdad? Tenemos que ver que en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 4, para ser más exacto, se nos dice que de entre todas las naciones, la nación de Israel fue la primogénita de Dios. Sin embargo, cuando Israel estuvo en el desierto, no se comportó como tal. Ahora, lo increíble es que el que puso a prueba a Jesús fue la única criatura en todo el universo que por su arrogancia rehusó servir a Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Jesús toleró eso? ¿Quién nos pone a prueba? En nuestro caso, pues fíjense, a nosotros, los no creyentes son los que nos ponen a prueba. Son las personas que no creen en Jesucristo y los que se niegan a aceptar su evangelio y su estilo de vida. Ellos son los que se mofan de nosotros, nos persiguen y nos hacen la vida difícil. Ellos son los que nos hacen probar con nuestras palabras y acciones si verdaderamente somos o no hijos de Dios. Ahora, volviendo a Jesús, el que pone a prueba a Jesús es Satanás, quien dijo, no serviré. El que va a ser puesta a prueba es aquel que vaya a servir a Dios en cualquier circunstancia y en cualquier momento sin que importe su costo. Jesús y nosotros debemos ser así, ¿verdad? Y esa es la prueba. Servir a Dios en cualquier circunstancia y en cualquier momento sin que importe su costo. Fíjense, Satanás ya había existido casi desde la creación del mundo. Y él está acostumbrado a poner a prueba o a tentar a los hombres. Por lo tanto, Satanás no está impresionado con este hombre que dice ser hijo de Dios, ya que por la alianza que había entre Dios y los hombres, ¿verdad? Pues todos, pues, somos hijos de Dios. Al demonio solamente le tomó una sola visita a Adán y a Eva para que desapareciera la alianza que los había hecho hijos de Dios. Los puso a prueba solamente una vez y se los ganó. No tuvo que tentarlos 3 veces, solamente bastó una. Más tarde el demonio tentó a Israel en el desierto y ellos fallaron todas y cada una de las pruebas que les puso, ¿verdad? Israel se negó a creer en Dios y a confiar en su divina providencia, que tomaría cuidado de ellos. O sea que Satanás tenía un récord perfecto. Había tentado a Adán y Eva y cayeron. Y a Israel cada vez que lo tentaba caía, ¿verdad? Por lo tanto, este hombre no era nada para él, ¿verdad? Eso es lo que él se imaginaba. Como ya hemos dicho, Israel le falló a Dios en el desierto, pero Dios es infinitamente bueno y misericordioso. Él va, él va mucho más allá de lo que podamos imaginar. Y aunque ellos le fallaron, Él los llevó a la tierra prometida. No porque ellos se lo merecieran. Y sin tomar en cuenta sus fracasos, lo hizo porque Él se los había prometido.
Y Dios siempre cumple sus promesas. Más temprano, más tarde, pero siempre Él las cumple. Podemos decir que el comportamiento del pueblo de Israel fue constante, ¿verdad? Porque al llegar a la tierra prometida también le siguieron fallando a Dios, al no comportarse como sus hijos, como lo que debían de hacer, como lo debían de ser, ¿verdad? La consecuencia de este mal comportamiento fue que eventualmente el templo fue destruido, la ciudad de Jerusalén fue destruida y ellos fueron exiliados a Babilonia. Una manera de entender esto es el siguiente ejemplo. Un padre que tiene un hijo bastante rebelde lo castiga dejándolo sin cenar y enviándolo a su cuarto. El padre hace esto con la esperanza de que su hijo recapacite y se comporte de mejor manera. Esto es el exilio. Esto fue lo que le pasó a Israel. Dios los mandó a su cuarto sin comer. Los mandó a Babilonia. Y luego Dios permitió a Israel regresar del exilio. No porque Israel se lo mereciera, sino porque Dios es inmensa e inexplicablemente misericordioso, ¿verdad? Ahora, al volver del exilio, nos preguntamos si los israelitas le fallaron otra vez a Dios. Como sabemos, claro que sí, que le volvieron a fallar. Fíjense, los israelitas tuvieron 70 semanas de años. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de 70 semanas de años? Una expresión bastante misteriosa y sin sentido, ¿verdad? Estas 70 semanas de año son 490 años. Este es un periodo de tiempo que empezó cuando Daniel, el profeta Daniel, vivió y termina con la muerte de Jesús y la destrucción del templo. Y de esta forma se cumplió su profecía. Voy a hacer un paréntesis en lo que estamos hablando sobre el desierto para explicarle esta profecía de Daniel. Fíjense, como ustedes saben, el libro bíblico de Daniel posee, según los estudiosos, un género literario llamado apocalíptico. El libro de Daniel es el único libro del Antiguo Testamento que es apocalíptico. Y el Apocalipsis o el libro de la Revelación en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por lo tanto, de todos modos, tanto la tradición judía como la cristiana lo han considerado siempre como un libro de profecía. Y al mismo Daniel como un personaje real, histórico y además profeta y vidente, que vivió prácticamente todo el exilio de los judíos en Babilonia durante el siglo VI antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. El libro dice, 400 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo. Dice, el libro dice que en el año 538 antes de Cristo, Ciro el Grande de Persia, ¿verdad?, conquista el reino de Babilonia y emite un decreto que permite a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Este hecho había sido ya profetizado por el profeta Jeremías, y si quieren buscarlo en Jeremías 25:11 y 29:10. Repito, Jeremías 25:11 y 29:10. Grupos de judíos comenzaron entonces a regresar a Jerusalén. Y Daniel, hablando en nombre de Dios, anuncia su profecía. Y le voy a solamente a leer una fracción de esta profecía. Dice, 70 semanas están decretadas para que tu pueblo y tu ciudad santa, para cerrar el delito, poner fin al pecado y expiar el crimen, para traer una justicia eterna, para que se cumplan visiones y profecías y consagrar el lugar santísimo. Has de saberlo y comprenderlo. Desde que se decretó la vuelta y la reconstrucción de Jerusalén hasta un príncipe ungido, pasarán 7 semanas. Eso lo encuentran en Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Fíjense, en este texto de Daniel, semanas de año corresponde a un total, como había dicho, de 490 años, porque es 70 veces 7. Cuando uno multiplica 70 por 7 son 490. Las 70 semanas, que son estos 470 años, 490 años, perdón, se dividen por Daniel precisamente en 3 periodos. 7 semanas, 49 años.
62 semanas, 434 años y una semana de 7 años. Las primeras 7 semanas transcurren, que estos 49 años, desde el decreto para reconstruir a Jerusalén por Ciro el Grande hasta la figura clave de un príncipe consagrado. Fíjense, Jesús se atribuye a sí mismo la profecía de Daniel. Si vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 15 al 16, Jesús dice: cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, la anunciada por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjense, según la tradición católica, está visto una profecía mesiánica en el texto de Daniel. La única interpretación que corresponde plenamente a las exigencias de la profecía de Daniel, porque hay muchas diferentes interpretaciones, es la que se ve cumplida la profecía con la muerte de Jesús, la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. O sea, el fin del viejo culto y también el final de las profecías del Antiguo Testamento. Y esto sea por el cálculo matemático, por la fidelidad a lo que la profecía afirma y por el carácter apocalíptico de la misma. Fíjense, esta profecía de las 70 semanas fue escrita y conocida oficialmente, sin lugar a dudas, desde el año 160 a 64 antes de Cristo, y fue transmitida por vía oral y presentada en otra forma desde al menos 200 años antes. Por lo tanto, los detalles de esta profecía son tan increíbles que aun quien no es creyente podría incluso suponer que fue escrita después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Atreverse a tanto no es obstantemente difícil, por suerte, porque la antigüedad y la autenticidad del libro bíblico son absolutamente también confirmadas por los hallazgos en Qumran, donde se encontró allí todo el libro de Daniel como lo conocemos, y en particular algunos de los manuscritos que los reportan, que datan del siglo II antes de Cristo. O sea que en esta excavación en Qumran se encontraron el libro de Daniel, y esto fue de 2 siglos antes de Cristo, y está esta profecía. O sea que nadie puede negar que esto fue, decir que esto fue escrito después de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Por lo tanto, la existencia de esta profecía es una de las pruebas de la inspiración divina de la Biblia y justifica los numerosos intentos de desacreditar la autenticidad por parte del racionalismo y el miedo excesivo y el deseo de la neutralidad por parte de la exegénesis postconciliar. Muchos de los teólogos postconciliares, después del Concilio Vaticano II, tratan de no darle la importancia que esta profecía tiene. Sin embargo, como hemos visto, todas las alternativas a la interpretación tradicional no gozan de una base racional, ¿verdad? Ahora, cuando Cristo vino al mundo, ¿verdad? Siguiendo ahora con nuestro tema del desierto, eso fue un paréntesis que leí sobre esta profecía tan importante de Daniel, ¿verdad? Que habla sobre de cuándo va a ser la destrucción del templo y se cumple con la muerte de Jesús, ¿verdad? Dice, cuando Jesús vino al mundo, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en una situación espiritual muy pobre. En otras palabras, Israel había vuelto a ser un desierto porque estaba muy alejado de Dios. Este alejamiento de Israel se puede palpar a través del ministerio de Juan el Bautista. En cada una de las generaciones de la iglesia pasamos por pruebas para ver si vivimos como hijos de Dios. Como sabemos, la iglesia no ha sido mucho mejor que Israel. Al contrario, ha sido bastante parecida al comportamiento de Israel. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, tenemos un pasaje que nos dice: nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente
ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo, igual que nosotros, a excepción del pecado, ¿verdad? Fíjense cómo el pasaje hace hincapié en que Jesús ha sido probado, no tentado, como algunas Biblias lo traducen, lo cual es algo lógico que haya sido tentado, ¿verdad? Como el ejemplo que les di anteriormente sobre el piloto, en donde se prueba al piloto y donde se le está al piloto no se le está tentando, sino solamente se le está evaluando y verificando que lo que él reclama hacer. Por eso es lógico poner a prueba a Jesús en el desierto, especialmente si la persona que lo está poniendo a prueba es quien está gobernando esta tierra. En aquel entonces, todavía algunas veces. Satanás gobierna la tierra a través de ¿qué? De la rebelión contra Dios, a través del pecado. Ese es el poder que le permite gobernar la tierra. El pecado. Ya que Satanás está establecido como el gobernante de la tierra, no le va a caer bien que venga otra persona a establecer otro reino. Esto va a llevar a una confrontación para determinar quién va a gobernar la tierra. En el trasfondo, esta es la dinámica que se está llevando a cabo en esta ida al desierto. Otro pasaje importante es el de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, que nos dice, cuando estos días se hayan cumplido, te acostarás sobre el lado derecho y esta vez soportarás el pecado de la casa de Judá. Serán 40 días. Te he sacado la cuenta a un día por año. En este pasaje, Dios le está diciendo al profeta Ezequiel que por 40 días que ayude por Israel y por Dios, por su misericordia, le convalidará cada día por un año. Por lo tanto, si Jesús ayunó por 40 días, entonces reparó los pecados de los 40 años que los israelitas estuvieron en el desierto. Fíjense, el problema del desierto está muy bien explicado en este pasaje de Deuteronomio, ¿verdad? Se lo puse aquí enterito porque verdaderamente es importante, ya que Jesús hará referencia a él más adelante. El pasaje dice así, dice, acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo recoger en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón. Si ibas o no a guardar sus mandamientos, o sea, que si iba o no a ser hijo de Dios, ¿verdad? Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de estos 40 años. Comprende, ¿verdad? Comprende, pues, que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. O sea, todos esos obstáculos de nuestra vida, todos esos problemas, es parte de la educación que estamos recibiendo de Dios. Por lo tanto, sigue aquí diciendo, guardarás los mandamientos de Yahvé, tu Dios, y seguirás sus caminos. A él habrás de respetar. Fíjense, aquí tenemos toda la explicación de por qué tanto Israel, Jesús y la iglesia fueron llevados al desierto. Muchas personas creen que en un futuro la iglesia será llevada al desierto, lo cual significa que aparentará desaparecer del ambiente público. Ese periodo será muy importante para la recuperación de la iglesia, ya que renacerá de una manera absolutamente nueva. Como vemos, aquí tenemos la verdadera razón y necesidad de la experiencia del desierto. Hay un adagio, o proverbio, o dicho,
que dice que solamente los tontos o los santos van al desierto, ¿verdad? Los tontos porque no saben que no pueden sobrevivir en el desierto. En el desierto solamente hay arena, viento y estrellas. En el desierto desaparecen las distracciones, compañía y todas las comodidades cotidianas. En el desierto, la persona es literalmente despojada de todo y en sí solamente queda su persona. Por lo tanto, lo primero que se encuentra en el desierto es a uno mismo. En su soledad, uno encuentra sus necesidades personales, físicas, emocionales y espirituales no satisfechas. Es una experiencia que nos ayuda a crecer en humildad. Si uno sobrevive eso, entonces el próximo paso es que encontrarse con quien lo va a poner a prueba, el demonio, quien quiere desafiar nuestro crecimiento espiritual. Y si uno sobrevive a esta prueba, entonces se encuentra con Dios. Es por eso que se nos recomienda tomar el camino del desierto, a menos, ¿verdad? Y para tomar este camino del desierto, la persona debe ser un santo. Todo y cada uno de nosotros somos llamados a ser santos, que como hemos dicho anteriormente, un santo es aquel que hace la voluntad de Dios. Solamente cuando hacemos la voluntad de Dios estamos listos a entrar al desierto. Ahora, en su evangelio, San Mateo nos dice que después de 40 años de ayuno, después de 40 días de ayuno, Jesús estaba muy hambriento. Esta aseveración subestima inmensamente la realidad de la situación en que se encontraba Jesús. Porque después de 40 días sin comer y con una cantidad mínima de agua, el cuerpo se encuentra en un estado de inanición o debilidad extrema. En este estado, ¿qué pasa? El cuerpo está consumiendo sus propios tejidos, ¿verdad? Para poder mantenerse vivo. En otras palabras, para poder sobrevivir, se está alimentando del mismo. Y cuando el cuerpo llega a ese momento, es en ese momento donde ya no puede más, en que el cuerpo estaba con una necesidad física, mental y espiritual, es cuando comienza la prueba. Y eso es lo que vamos a discutir en la próxima clase. Que eso es lo que vamos a hablar sobre las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo por el demonio, ¿verdad? Así que con esto entonces vamos a dar terminada nuestra clase de esta noche y vamos a terminar con la oración al ser humano más perfecto que ha existido y existirá, a Nuestra Señora la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga y los guarde. Buenas noches.